¿Sabías que más del 70% de nuestro planeta está cubierto de agua? Eso es más que las 2/3 partes de la superficie terrestre. Si te encanta la diversidad, te fascinará saber que los océanos albergan cerca del 80% de la vida en la Tierra. Imagina cuántas criaturas fascinantes hay allí. Las profundidades del océano son realmente misteriosas. En realidad, solo hemos explorado cerca del 5% del océano mundial. Eso deja un 95% sin descubrir. Los océanos son vitales para mantener nuestra atmósfera respirable. Generan la mitad del oxígeno que respiramos. Gracias, océanos. El océano es el hogar del punto más profundo de la Tierra, la fosa de las Marianas, que llega a una profundidad de más de 36.000 pies. Eso es más alto que el monte Everest. ¿Has oído hablar de las montañas submarinas? En realidad, son más altas y abundantes que las montañas en tierra. El 90% de las criaturas marinas viven en la zona del océano conocida como plataforma continental, que es solo el 8% de todo el océano. El océano está lleno de carreteras invisibles. Las corrientes marinas actúan como caminos para muchas especies marinas. Algunas especies marinas, como la tortuga laúd, pueden viajar más de 12.000 millas en una sola migración. Habla de un viaje largo. ¿Has oído hablar del Gran Azul? No, no la película. El Gran Azul se refiere al Océano Pacífico, el más grande y profundo de todos los océanos. Los corales no son solo hermosos para mirar. Algunos, como el coral cerebro, pueden vivir hasta 900 años. Cuidado con los tiburones. Hay más de 400 especies diferentes de tiburones en nuestros océanos. ¿Sabías que los tiburones han estado nadando en nuestros océanos durante más de 400 millones de años? Eso es 100 millones de años antes que los dinosaurios. Nuestros océanos son los reyes de la reciclación. El agua que se evapora del océano vuelve a él en forma de lluvia, nieve y hielo. Hay un lugar en el océano llamado zona crepuscular. Es tan oscuro y misterioso que la mayoría de las criaturas que viven allí nunca ven la luz del día. El pulpo de anillos azules, una de las criaturas más venenosas del océano, es tan venenoso que puede matar a un humano en minutos. El océano está lleno de oro, literalmente. Se estima que hay millones de toneladas de oro disueltas en el agua del mar. ¿Te encantan los delfines? Pues debes saber que pueden reconocerse a sí mismos en un espejo. Eso muestra su inteligencia y autoconciencia. ¿Conoces al animal más grande del planeta? Es la ballena azul, que puede llegar a medir hasta pies de largo. En algunos lugares, el agua del océano brilla como un cielo estrellado. Eso se debe a un fenómeno llamado bioluminiscencia. ¿Sabías que el océano es un inmenso depósito de carbono? Almacena más carbono que todos los bosques del mundo juntos. En los océanos, el color rojo se desvanece primero. Por eso muchos animales profundos son de color rojo. Se vuelven casi invisibles. Algunos animales marinos, como el calamar gigante, pueden ser más largos que un autobús escolar. El agua del océano es salada debido a los minerales de las rocas en tierra, que son llevados al mar por los ríos. Los corales, aunque parecen plantas, son en realidad colonias de pequeños animales. Hay más artefactos históricos bajo el mar que en todos los museos del mundo juntos. El monte submarino más grande es el Mauna Kea en Hawái. Desde la base hasta la cima, es más alto que el Everest. Algunos peces, como el pez linterna, tienen luces en su cuerpo para atraer a sus presas en la oscuridad del océano. La Gran Barrera de Coral es tan grande que puede verse desde el espacio. Se extiende por más de varios kilómetros. Los océanos son fuente de muchos recursos valiosos, incluyendo petróleo, gas, minerales y alimentos. Las medusas han existido durante más de muchos millones de años, lo que las convierte en los organismos multicelulares más antiguos del planeta. El mar muerto es tan salado que las personas pueden flotar en su superficie sin hundirse. Las mareas son causadas por la atracción gravitatoria de la Luna y el Sol sobre la Tierra. Algunas algas marinas, como el kelp, pueden crecer hasta varios pies al día. El estrecho de Bering conecta el Océano Pacífico con el Ártico, y es el punto de migración para muchas especies. Hay un volcán submarino en el Pacífico, llamado Loihi, que podría convertirse en la próxima isla hawaiana. Los manglares protegen las costas de la erosión y sirven de hábitat a muchas especies. La ballena azul, el animal más grande del planeta, tiene un corazón tan grande que una persona podría nadar en sus arterias. Las mareas rojas, un tipo de proliferación de algas,
pueden ser tóxicas para los peces y los humanos. Existe una isla de basura en el Pacífico, donde los desechos plásticos se acumulan debido a las corrientes oceánicas. Cuida tus océanos. Algunos peces, como el pez payaso, cambian de sexo en respuesta a las condiciones sociales. Existen lagos y ríos submarinos de agua salada extra densa que fluyen por el fondo del océano. Los caballitos de mar son unos padres increíbles. Son los machos los que llevan los huevos hasta que nacen. Hay más especies de peces en el océano que especies de aves en la tierra. Los océanos contienen suficiente sal para cubrir toda la tierra, con una capa de casi varios pies. El pez más rápido del océano es el marlín rayado, que puede nadar hasta varias millas por hora. El pez más pequeño es el gobio de Stout, que mide solo varios milímetros de largo. La temperatura promedio del océano es de unos fríos grados centígrados. El cierto porcentaje de los Estados Unidos, medido por su zona económica exclusiva, está bajo el agua. El sonido viaja más rápido en el agua que en el aire. Por eso los animales marinos como las ballenas utilizan el sonido para comunicarse a grandes distancias. La presión en el punto más profundo del océano puede ser 1000 veces mayor que al nivel del mar. Los peces abisales, como el pez abisal, utilizan señales de luz para atraer a sus presas en la oscuridad del océano profundo. Hay criaturas en el océano, como las bacterias de las fuentes hidrotermales, que pueden vivir sin luz solar. Los tsunamis, que son causados por terremotos submarinos, pueden viajar a velocidades de hasta varias millas por hora. La criatura marina más antigua conocida es una almeja islandesa, que vivió durante muchos años. El tiburón toro puede vivir tanto en agua salada como en agua dulce. Algunas medusas, como la Turritopsis dohrnii, son prácticamente inmortales y pueden revertir su edad. Los pingüinos pueden beber agua salada porque tienen una glándula que filtra la sal. Los delfines duermen con un ojo abierto para mantenerse alerta ante los depredadores. La ballena de esperma puede bucear hasta varios metros en busca de alimento, una de las inmersiones más profundas conocidas. Las ostras pueden cambiar de sexo dependiendo de las condiciones de su entorno. Los corales son los animales que crecen más lentamente en el mundo. Algunos solo crecen varios centímetros al año. La zona Hadal, la parte más profunda del océano, sigue siendo en gran parte inexplorada por los humanos. El Océano Índico es el tercer océano más grande del mundo y se está expandiendo cada año. El océano contiene algunos de los animales más grandes del mundo, incluyendo la almeja islandesa y el tiburón de Groenlandia. Algunas especies de medusas son bioluminiscentes y pueden emitir luz en la oscuridad del océano. El Mar Caribe es uno de los mares más salados del mundo debido a su alta tasa de evaporación. El Océano Atlántico es el segundo océano más grande del mundo y se está ensanchando cada año. Los manglares son increíblemente productivos ecosistemas que proporcionan hogar a muchas especies. La manta raya, una de las criaturas más grandes del océano, puede tener una envergadura de hasta metros. Algunas especies de tiburones, como el tiburón martillo, tienen cabezas inusuales que les ayudan a encontrar presas. El océano Ártico es el océano más pequeño y más superficial del mundo. El caballito de mar pigmeo es el caballito de mar más pequeño conocido, midiendo menos de 2 centímetros de largo. La temperatura del agua en el océano puede variar desde más de 30 grados centígrados en la superficie hasta menos de -2 grados centígrados en el fondo del mar. Las orcas, o ballenas asesinas, son los delfines más grandes del mundo y pueden medir hasta 32 pies de largo. Las focas de Weddell pueden bucear hasta 600 metros y permanecer bajo el agua durante más de una hora. El mar Caspio es el lago más grande del mundo, aunque a menudo se le llama mar debido a su tamaño. Las algas marinas, como el kelp, proporcionan hogar y alimento a muchas especies marinas. El pez luna, o mola mola, es el pez óseo más pesado del mundo, pudiendo pesar hasta 2.200 libras. Los delfines son conocidos por su inteligencia y a menudo trabajan juntos para cazar o defenderse de los depredadores. Algunas especies de ballenas, como la ballena gris, realizan la migración más larga de cualquier mamífero, recorriendo hasta 12.000 millas ida y vuelta. El pulpo tiene 3 corazones, 2 bombean sangre a las branquias y 1 al resto del cuerpo. Los calamares gigantes tienen los ojos más grandes del reino animal, llegando a medir hasta 25 centímetros de diámetro. Las estrellas de mar pueden regenerar todo su cuerpo a partir de un solo brazo. Hay un río debajo del Mar Negro.
es una corriente submarina de agua salada más densa que fluye a lo largo del fondo del mar. Los delfines utilizan una técnica de ecolocalización similar al sonar para localizar alimentos y navegar. Existen más de 1 millón de especies de plantas y animales marinos conocidas, pero los científicos estiman que puede haber hasta 9 millones que aún no se han descubierto. Los tiburones de Groenlandia son los vertebrados más longevos conocidos, viviendo hasta 400 años. El pez globo es uno de los vertebrados más venenosos del mundo. Cuidado con el fugu. La isla de basura, en el Océano Pacífico, tiene el doble de tamaño que Texas. Las mantarrayas dan a luz a crías vivas, a diferencia de la mayoría de los peces que ponen huevos. El calamar colosal es el invertebrado más grande del planeta, llegando a medir hasta 14 metros de largo. Las anémonas de mar, aunque parecen plantas, son en realidad animales carnívoros. El krill, un pequeño crustáceo, es el alimento principal para muchas especies marinas, incluyendo las ballenas. La Gran Barrera de Coral es el ecosistema vivo más grande del mundo. Hay volcanes en el fondo del mar, algunos de los cuales están aún activos. La tinta de calamar es utilizada en la cocina y fue usada como tinta en el pasado. Los atunes pueden nadar a velocidades de hasta 75 km por hora. Algunas especies de tortugas marinas pueden vivir más de 100 años. La presión en el punto más profundo del océano, la fosa de las Marianas, es más de 1000 veces la presión atmosférica estándar al nivel del mar. Existen más de 30 especies de delfines en todo el mundo. El cangrejo araña japonés es el artrópodo más grande del mundo, con una envergadura de hasta 3.8 metros. Aunque es comúnmente conocido como estrella de mar, este animal es en realidad un equinodermo, no un pez. Las profundidades abisales del océano permanecen en completa oscuridad, ya que la luz solar no puede penetrar más allá de los primeros 1000 metros. Las anguilas eléctricas pueden generar una descarga eléctrica de hasta 600 voltios para cazar o defenderse. La almeja gigante puede vivir más de 100 años y alcanzar un tamaño de 4 pies de largo. Los tiburones no tienen huesos. En cambio, su esqueleto está hecho completamente de cartílago. Algunos corales brillan en la oscuridad debido a las proteínas fluorescentes que contienen. Los delfines echan carreras con los barcos, una actividad conocida como surfear la estela. La barracuda es uno de los peces más rápidos del océano, pudiendo alcanzar velocidades de hasta 27 millas por hora. El pingüino emperador es el pingüino más grande, pudiendo alcanzar una altura de 48 pulgadas. Los pepinos de mar, a pesar de su aspecto inofensivo, pueden expulsar sus órganos internos para defenderse. Los erizos de mar no tienen ojos, pero pueden percibir la luz a través de la punta de sus espinas. Los atunes rojos pueden pesar hasta 700 libras. La medusa inmortal tiene la capacidad de revertir su proceso de envejecimiento y volver a su etapa juvenil. Los tiburones tienen una increíble capacidad de olfato, pudiendo detectar una gota de sangre en 1 millón de gotas de agua. El cangrejo ermitaño cambia su concha a medida que crece, buscando conchas más grandes para hacer su hogar. La foca leopardo es uno de los depredadores más temibles del océano Antártico. Las mantarrayas dan a luz a crías vivas que son réplicas en miniatura de los adultos. Los cangrejos de herradura son una de las especies más antiguas del planeta, existiendo desde hace más de 300 millones de años. Algunas especies de pulpo, como el pulpo dumbo, viven en las profundidades del océano a más de 13.000 pies de profundidad. El blanquillo es un pez que puede caminar en el lecho marino usando sus aletas pectorales. Los tiburones toro son conocidos por ser increíblemente agresivos y viven tanto en agua salada como dulce. La salinidad del océano Atlántico es mayor que la del Pacífico. El plancton marino produce más del 50% del oxígeno del mundo. Los peces voladores pueden deslizarse por el aire hasta 200 metros para escapar de los depredadores. El delfín mular puede reconocerse a sí mismo en un espejo. El pez pedo es conocido por liberar burbujas de gas como un método de defensa. Los percebes son los animales con el órgano reproductor más largo en relación con su tamaño. Los tiburones tienen una piel increíblemente áspera, similar al papel de lija. Las anémonas y los peces payaso tienen una relación simbiótica. Los cangrejos violinistas machos tienen una garra mucho más grande que la otra. Las algas marinas son una fuente importante de oxígeno. Las ballenas azules son los animales más grandes que han existido en la Tierra. Los corales crecen solo unos pocos milímetros al año. Las almejas gigantes pueden pesar hasta 500 libras.
Las focas pueden dormir bajo el agua. Los delfines pueden reconocer a sus antiguos amigos incluso después de 20 años. Las anguilas pueden generar suficiente electricidad para alimentar 10 bombillas. Los pingüinos pueden saltar hasta 6 pies en el aire para salir del agua. Los peces abisales tienen mandíbulas enormes para poder comer cualquier cosa que encuentren en las profundidades. Los tiburones blanco pueden saltar hasta 10 pies en el aire para cazar focas. La ballena jorobada tiene las aletas pectorales más largas de cualquier cetáceo. Las esponjas de mar son animales, no plantas. El pez remo es el pez más largo del mundo, pudiendo alcanzar hasta 56 pies de longitud. Las focas pueden contener la respiración durante casi 2 horas. La morsa tiene los colmillos más largos de cualquier animal moderno. Los cangrejos de herradura tienen la sangre de color azul debido a su contenido de cobre. El tiburón limón da a luz a las crías más grandes en relación con el tamaño de su cuerpo de cualquier tiburón. El cangrejo yeti, descubierto en 2005, vive en fuentes hidrotermales del Pacífico. Las tortugas marinas verdes pueden mantener la respiración durante varias horas. Los narvales tienen un colmillo largo, en realidad un diente, que puede crecer hasta 10 pies de largo. La ballena franca del Atlántico Norte es uno de los mamíferos más raros del mundo. Los peces globo se inflan como mecanismo de defensa. Los calamares pueden cambiar de color para comunicarse o camuflarse. Las lontras marinas utilizan rocas para romper los mariscos y comerlos. El pez piedra es uno de los peces más venenosos del mundo. Las ballenas beluga son conocidas como las canarias del mar por su canto. El pez sierra usa su rostro en forma de sierra para cazar. Los calamares gigantes tienen el cerebro en forma de dona. Los pulpos pueden cambiar su forma y color para camuflarse. El camarón mantis puede golpear a sus presas con la velocidad de una bala. El delfín nariz de botella tiene el cerebro más grande de cualquier animal carnívoro. El pez espada puede nadar a velocidades de hasta 60 millas por hora. El cangrejo araña japonés puede vivir hasta 100 años. Los tiburones martillo tienen una vista de 360 grados. Las focas leopardo tienen una dieta que incluye pingüinos y otras focas. El pez hacha tiene ojos que miran hacia arriba para ver a sus presas. La medusa luna es la medusa más común y reconocible. El pez luna es el pez óseo más pesado, pudiendo pesar hasta 2.200 libras. Los tiburones toro son los únicos tiburones que pueden vivir tanto en agua salada como dulce. Las mantarrayas pueden saltar fuera del agua, posiblemente como un juego o para quitarse parásitos. Los peces voladores pueden planear hasta 200 metros. La ballena asesina, o orca, es en realidad un tipo de delfín. Los caballitos de mar machos son los que llevan los huevos. Los pulpos tienen 3 corazones. La fosa de las Marianas es el lugar más profundo del océano, a más de 36.000 pies de profundidad. Los narvales se conocen como los unicornios del mar debido a su largo colmillo. Las medusas han existido en los océanos durante más de 500 millones de años. Los corales son en realidad colonias de pequeños animales llamados pólipos. Las anguilas eléctricas no son verdaderas anguilas, son en realidad nightfish. Los tiburones blancos son el depredador más grande del océano, con excepción de las orcas. La almeja de Islandia es el animal más longevo conocido. Uno vivió hasta los 507 años. Los pulpos pueden resolver rompecabezas, desenroscar tapas y utilizar herramientas. El tiburón ballena es el pez más grande del mundo. La temperatura promedio del océano es de unos 4 grados centígrados. Las ballenas jorobadas crean redes de burbujas para atrapar a sus presas. Los percebes son los animales de movimiento más lento. Los tiburones pueden detectar campos eléctricos producidos por otros animales. Las ostras pueden cambiar de sexo dependiendo de las condiciones de reproducción. Los pulpos pueden regenerar sus brazos. Las tortugas marinas pueden migrar más de 1000 millas para poner sus huevos. Los peces payasos son inmunes al veneno de las anémonas. Los cangrejos pueden regenerar patas y garras perdidas. Los manatíes, también conocidos como vacas marinas, solo comen plantas. Los pulpos pueden exprimir su cuerpo flexible a través de aberturas muy pequeñas. Los delfines han demostrado habilidades de autorreconocimiento en los espejos. La ballena azul tiene la lengua tan grande que 50 personas podrían pararse sobre ella. El cangrejo de herradura es más cercano a las arañas que a los cangrejos.
Los tiburones han existido en la Tierra desde antes que los dinosaurios. Dame un me gusta, suscríbete y ve a mi canal para ver más datos curiosos.